aparecer en la prueba. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ver el texto narrativo. Ya sí. Aquí todo esto, como dije, ya es contenido directamente de la clase. Y tenemos, ¿qué es una narración? La narración son tipos de texto que cuentan hechos reales o imaginarios, como el cuento de la mariposa blanca, creo que fue que leímos el otro día. Estos relatos presentan una acción principal y varias secundarias, o sea, el relato, las cosas que están pasando, van presentando todas las acciones que se van haciendo. O sea, por ejemplo, Juanita se levantó, salió a la calle porque iba de paseo con su papá. Cuando iban de paseo, se encontraron con un perrito. Y este perrito no tenía familia, así que ellos la adoptaron y le pusieron Cachupí. Eso es un relato, una narración. Estas acciones se combinan entre sí alternando su aparición y entrecruzando sus desarrollos. O sea, fíjate cómo iba pasando primero, ella iba saliendo de paseo con su papá y entre medio encuentran a este perrito y se entrelazan estas dos acciones porque ellos adoptan al perrito y le ponen un nombre. Y eso se llama encadenamiento de secuencias. Ahora, estas secuencias tienen dos formas, que puede ser de condensación, o sea, se achican las acciones, lo acortan, dando datos más generales, o está la expansión, que la historia se alarga y son hartos detalles entre medio. Juanita, no me acuerdo cómo le había puesto a la niña ella. Juanita se levantó, se duchó, eligió qué se iba a poner. Ese día no estaba muy segura de que se quería vestir, pero decidió colocarse el vestido rosado con un sombrero de paja. Colocó sandalias y un bolsito para salir a pasear con su padre. Su padre tiene 48 años. Es dueño de casa. Y a él le gusta mucho salir a pasear con su hija. Ese día fueron a caminar por el parque que estaba cerca de su casa y vieron a un perrito pequeño, color café, saltando y corriendo por todos lados buscando atención de la gente. Cuando ellos la vieron, se acercaron a saludarlo e inmediatamente quisieron al perrito y decidieron adoptarlo. Ellos estaban muy felices porque hace muchos días, hace mucho tiempo que querían tener una mascota. ¿Te fijas la diferencia de cómo es cada una de los ritmos? Un poco, la organización un poco más redució las acciones. Claro, en condensación son las acciones más reducidas. O sea, te cuentan las cosas grandes rasgos. Ellos se levantaron, salieron a pasear, se encontraron el perro, lo adoptaron y le pusieron tal nombre. En la expansión agranda, la condensación achica. La expansión es como más detallado, ¿no? ¿Ah?
Es como más detallado, ¿no? Exactamente. La expansión es más detallada. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? Tenía duda de que, por ejemplo, el detallar con explicar una información, ¿cómo sería la diferencia? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Básicamente sí, porque el detallar es entrar a explicar más cosas del texto, de lo que se está hablando. ¿Y el otro, cuál era el otro concepto me dijiste? Uno era detallar, explicar. Detallar como adicionar más informaciones. Claro. O sea, como, por ejemplo, es decir, como era explicar. Esto de explicar como una información como medio rara o Ajá. difícil y lo explico como palabras como más fáciles. Entonces, como detallar, por ejemplo, sería como detallar un poquito más, adicionar más un poco de información, ¿no? Exactamente, súper bien. Ah, ya, gracias. Es eso mismo, muy bien. Ahora, los acontecimientos, o sea, las cosas que van pasando en la historia, tienen un orden, ¿ya? Y este orden, el orden sencillo, por decirlo así, tiene como finalidad dar a conocer la historia de una forma en que las personas que lo lean lo puedan entender. Este formato, que es planteamiento del problema, o sea, lo presentan el problema, se genera el punto más fuerte del problema, que es el clímax, y el desenlace están en ese orden para que la gente no se confunda. ¿Puedo explicarle el conflicto? Que no lo escuché, se quedó pegado. El conflicto es como, vamos a decirlo así como, es, ¿cómo lo explico? Espérame. Tenemos el planteamiento, la presentación del problema. El conflicto es la explicación del problema, o sea, por qué está pasando, entrar en el desarrollo del problema. ¿Cómo determinar el problema? ¿Cómo? ¿Cómo sería como determinar el problema? Eso está en el planteamiento. Acá en el conflicto se explica. Ah, ya. Y aquí ya lo está explicando por qué están pasando las cosas. El clímax lo vamos a poner en una situación. Mira, te lo voy a poner en una situación. Planteamiento del problema es: tenemos dos amigos, Diego y Manuel, que eran los mejores amigos, pero ya no se hablan. Ese es el problema. Ellos eran amigos, eran mejores amigos, pero ya no se hablan. El conflicto es donde explican por qué ya no se hablan. ¿Puedo interpretar así? Como dije, ¿Ah? ¿cómo puedo interpretar de otra forma? Como usted dijo que había dos amigos que Ajá. nunca se hablan. O sea, puedo decir como planteamiento, ¿y por qué no se hablan? Yes, exactamente. Ah, ya. Ahí el por qué no se hablan es el conflicto. Porque iban a explicar el por qué no se hablan. Ya, el clímax, cuando dos amigos no se hablan es porque están enojados, ¿cierto? Sí. Si se supone que son amigos, deberían hablar. Si no se hablan es porque están enojados o porque algo pasa. Y en el conflicto lo están explicando. El clímax es cuando esta tensión por la que están enojados explota. No sé si te ha pasado alguna vez con tus papás que te quedas callado con algo que no te gusta, te quedas callado hasta que una vez en algún momento estás muy molesto y vas y les dices todo lo que te molesta.
¿Te ha pasado alguna vez? Sí. Ya. Ese es el momento en que ya no aguantas más y dices todo lo que te pasa o porque estás enojado sería el clímax, que es donde explota todo, queda la embarrada. Y el desenlace es la solución. El clima sería como la intensidad, algo así. La parte intensa, sí. Ya. Que es donde está la pelea, donde se agarran a combos, mi chica. Se agarran a combos, pelean. Ah, pero es que por tu culpa, lo estoy sacando de la serie que estoy viendo, perdón. Y puede decir, No se murió, no fue mi culpa. ¿podría explicar la definición? ¿Cuál es la definición del clima? ¿El clímax? Sí. Como definición tal cual es... Espérame. Es como el punto más alto, dice, punto más alto de un proceso. Ya. ¿Ya? Sería como máximo nivel, ¿no? Claro. Mira, voy a ver si puedo dibujar acá. No, aquí no puedo. Déjame abrir para poder mostrarte cómo funciona esto. Bueno. Voy a compartir otra ventana. Mira, se ve en la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, tenemos nuestra historia, ¿cierto? El trabajo de la historia va así. Presentación del problema. Desarrollo del conflicto. Clímax. Desenlace. Entonces tenemos acá la presentación del problema, que es más chiquitito, es planito, está explicando nomás. O sea, está diciendo, ellos son los personajes, esto pasa, ellos no se hablan. Luego tenemos la explicación del problema. Y esto va en subida, fíjate que esto es como una montañita. Luego llegan al clímax, que es el punto más alto y más intenso de la historia, que es donde pasan las peleas, donde la gente empieza a morir, por ejemplo, o pelean con los papás, o se cae, o por ejemplo, en Blancanieves. ¿Conocen la historia de Blancanieves, cierto? Sí. Cuando la bruja envenena a Blancanieves y empieza a escapar. Cuando le da la manzana y sale corriendo y todos los animales siguen a la bruja. Sí. Ya, esa parte sería el clímax. Y el desenlace es acá abajito. Ay, que me quedó feo ese círculo. Acá. Ay, ahora no me sale. Ahí. Y el clímax, o sea, y el desenlace es cuando ya se agarró al malo o cuando ya se conversó sobre la pelea
Ya se calmaron y llegan a la solución. O en Shrek, por ejemplo, cuando Shrek le dice a Fiona que la ama y se casan. ¿Se entiende mejor ahí? Sí. Ya, bacán, voy a dejar esto guardado por si tengo que hacer más dibujo. Ahora, ¿cuál es el tema aquí con el tema del orden, de cómo pasan los acontecimientos? El problema es que no siempre tiene este orden. Ya, ahora, recuerda que esto así como tal es difícil que te lo pregunten, pero ¿para qué estamos viendo esto? Porque esto, junto con el antes, durante y después de la lectura, lo que hemos estado viendo, te va a ayudar mejor a entender los textos. Ya imagínate que si solo con lo que vimos las semanas anteriores ya subiste los puntos, que te felicito nuevamente, no te había felicitado otra vez. Con esto se te va a hacer más fácil todavía entender algunos textos. Que te preguntan cuál es el clímax de la obra. Probablemente no te lo van a preguntar así. Pero es importante para que puedas entender el orden. ¿Ya? Ahora, como te decía, esta es la base. Presentación del problema, conflicto, clímax y desenlace. Pero esto, como dice acá, el autor puede acelerar o ralentizar, o sea, hacer más lento las acciones, o sea, puede dejar que hablen los personajes, dar hechos, adelantar hechos, ocultar datos, no contar, por ejemplo, que en el mismo caso de los amigos que no se hablaban, en un principio no cuentan que no se hablaban porque uno de ellos creía que el otro fue el culpable de la muerte de su amigo. Eran 3 amigos. Entonces puede ocultar que eran 3 amigos y que ese tercero había muerto y que uno de ellos le echaba la culpa al otro. O las series dramáticas que veo. Ya, y de esto va dando la tensión narrativa. La tensión narrativa es cuando a uno le da esa sensación de, ya, pero ¿qué va a pasar? Necesito leer más porque necesito saber qué va a pasar después. Esa es la tensión narrativa, que es la que busca que las personas se atrapen con el texto para seguir leyendo. ¿Ya? Y por lo general da ansiedad, no más que serenidad, da ansiedad. De intriga, incertidumbre o expectativa, porque uno espera que pase algo. ¿Ya? Ahora, las narraciones tienen varias estructuras. Los textos narrativos, sobre todo, tienen hartas partes. Dentro de todos es como el más sencillo de leer, pero el que en estructura es el que tiene más partes. Ya, acuérdate, ir avisándome si no entiendes algo. Ahí sí. ¿Ya? La estructura externa es afuera, o sea, lo que uno como puede ver sin necesidad de leer el texto, que se divide en capítulos, partes, secuencias. ¿Ya? O sea, parte 1, capítulo 1, capítulo 2. Sobre todo en los mangas se ve harto esto de los capítulos y las partes. Que está el tomo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Tomo 2, lo mismo.
Esa es la estructura externa. ¿Se entiende bien hasta ahí? Sí, es como una introducción. Claro. Y luego tenemos la estructura interna. Ya, como dijimos, la estructura externa es la que podemos ver para ubicarnos en qué parte del texto va. Ejemplo. Déjame buscar si tengo el cuento aquí a mano. Acá. Te lo voy a mostrar con... Esto es para explicarte lo que es las estructuras externas, ¿ya? Estructura externa. Tenemos, esta es mi tesis por si acaso. ¿Se ve, cierto? Sí. Ya. La estructura externa es el título. Tenemos un título. Luego tenemos los capítulos, que son hoja de clasificación en este caso, agradecimiento, tablas de contenido, índice, resumen, que son harto, introducción, y luego, capítulo 1, tanto. En el capítulo 1 tenemos separados los antecedentes del problema, la justificación, cada una de esas partes que lo van separando para nosotros guiarnos hacia donde tenemos que ir, es la estructura externa. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, se entiende. Ya. Ahora bien, una ventana. Además de la estructura externa, que eran esas partes que nos guiaban para saber en qué parte del texto íbamos, tenemos la estructura interna. La estructura externa probablemente no la vas a ver en un texto en la prueba, excepto por los textos dramáticos, las obras de teatro. En ellas sí hay probabilidad de que veas una parte cuando tienen partes, ¿cómo se llama? Estructuras externas. Ya, y la interna, como te decía, viste que... Ay, siempre me hace lo mismo. Acá te decía que esta era la base, pero esto podía cambiar. Bueno, ese cambio entra aquí en la estructura interna. ¿Por qué? Porque los autores, los escritores, incluso los cineastas, porque esto también se puede ver en las películas o en las series, cambia el orden de los hechos. Ya, por ejemplo, acá tenemos las estructuras. Partimos con un flashback. La misma historia de los amigos que no hablaban. Flashback, vemos a una persona en una azotea de un edificio que se tira y se mató. Va. Parte con eso y después vuelve al presente, donde las dos personas no se hablan. Y después, mucho más adelante, explican por qué no se habla. Ya, esos son los cambios de estructura interna. ¿Ya? En este caso tenemos información que es en orden cronológico,
este orden cronológico o lineal corresponde a esto. Este es el lineal. Te cuentan los hechos así como esto pasó primero, esto segundo, esto tercero, esto cuarto, esto quinto, esto sexto. In media res significa que la historia parte desde el medio de la narración. O sea, acá tenemos una historia, de la misma historia, hablando del mismo ejemplo, que parte la historia directamente en que ellos no se hablan. Los presentan y todo, pero se muestran al tiro que ellos no se hablan. Y en este caso, que es in media res, es donde entran las rupturas temporales, en los racontos igual. Rupturas temporales, donde tenemos los flashbacks, que son los recuerdos. Los flashbacks son los recuerdos. ¿Ya? Son como recuerdos, son cosas que pasaron en el pasado. Los flash forward son hacia adelante, son como visiones del futuro. Contrapunto es que varias muestras presentan varias historias entrecruzadas. Ya esto es como muy típico en las series, el contrapunto. Que presentan por un lado la historia del personaje A, después del personaje B, del personaje C, y van mostrando y van mezclando sus historias hasta que se conocen. Y la circular es que parte de un punto y termina en ese mismo punto. Ya. Y el raconto, este es como el más difícil y son muy pocas veces que se encuentra un raconto, es que la historia parte desde el final, en cómo termina la historia. Ya, yo sé que esto es un poquito más complicado, ¿cierto? Sí, más o menos. Ay, ¿te enredaste? No. ¿No? Algo de aquí que no hayas entendido alguno de los puntos porque son hartos. Hasta el momento no, depende del ejercicio. Ya. Si te fijas, en esta clase es casi puro explicación de elementos. Así que es un poquito más detallado y todo, pero después ya los vamos a poder entender y ver en un texto mañana. Y mañana vamos a hacer full texto. Acá tenemos el narrador y su punto de vista. Ya, el narrador recuerda que no siempre es la misma persona que escribió el texto, pero es quien está contando la historia que estamos leyendo. Y aquí lo dice, ha sido creado para la misión de contar la historia. Ya, y este narrador va a cambiar dependiendo del punto de vista en el que cuenta la historia. ¿Conoces los tipos de narrador? ¿Te acuerdas cuáles eran los tipos de narradores? Si yo digo que no conozco a ninguno. No te entendí. ¿Podría ser el One Piece, el narrador del One Piece? Que era uno de Japón. ¿Te acuerdas que había tipos de narradores que eran recuerda que el narrador es la persona que va contando la historia? Sí. Ya. ¿Y te acuerdas qué tipos existían? No. ¿No? Ya. Teníamos
como más o menos tres tipos de narradores. Narrador desde la tercera persona, que era el narrador omnisciente. ¿Te suena esto de narrador omnisciente? Que se siente el... ¿Cómo se sienten los personajes? Ese mismo, exactamente. Es el que sabe todo. Sabe cómo se sienten los personajes, todo lo que pasó antes, lo que va a pasar después. ¿Y conoce su nombre o no nos conocen los nombres o no? Conoce todo. Todo, ya. Sí. Piensa en narrador omnisciente como si fuera un dios. Ya. ¿Ya? O sea, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha, todo. Ya, por eso dices total y absoluto. Ya, o incluso hay veces que como es omnisciente, que hay veces que incluso va a intervenir o va a hablarnos el narrador directamente a nosotros. De ahí te voy a mostrar un ejemplo de esto. Tengo un buen ejemplo para entender este caso. Un segundito. No lo encuentro. Es que te va a gustar esa versión. Dame un segundo que estoy buscando el texto que te quiero mostrar para esto. Debería ser... Acá está. Entonces dijimos que era el narrador omnisciente, el narrador observador, que solo cuenta lo que ve, o sea, por ejemplo, son personajes secundarios, los amigos del personaje principal, que cuentan lo que ven y lo que saben de la historia. Y luego tenemos el narrador protagonista, que es el personaje principal que cuenta su historia. El personaje secundario son los testigos, los que han visto el desarrollo de los hechos. Fíjate que el narrador personaje y el narrador observador son similares. Pero el observador solo cuenta lo que ve, lo que está viendo. Y el desdoblamiento del yo es más difícil, ese te lo voy a explicar después. El desdoblamiento del yo es como un sueño. Como cuando sueñas contigo mismo y que te ves. Ese es el desdoblamiento del yo. Donde dijo narrador observador era el testigo, ¿cierto? Son parecidos. ¿Y el secundario era el testigo? O sea, ¿el personaje secundario era el testigo? El testigo, exacto. Secundario que era el personaje testigo que era secundario que era solo lo que ve, pero no conoce los nombres, ¿cierto? Debería ser el observador. Ay. Puede serlo, o sea, puede no saber los nombres, como puede que sí, porque puede quizás estar un amigo contando la historia. Como si yo te contara la historia de cómo mi mejor amiga volvió de Australia a Chile. Ese es un narrador secundario o narrador testigo. ¿Está compartiendo pantalla? ¿O no? ¿Ah?
Si estás compartiendo pantalla. No, ¿No? Ahí. porque voy a compartir ahora una pestaña para explicarte algunas cositas. Aquí tenemos un cuento. Y este cuento es un raconto. ¿Por qué? Porque está hablando en pasado. Está hablando todo en pasado. O sea, partió desde donde terminó la historia. ¿Ya? Esta es la Caperucita Roja, pero la versión del lobo. ¿La leemos? ¿La quieres leer? Sí, pero partió como... Usted dijo que partió al final, ¿significa que desde el final hasta el inicio? ¿Eso se refiere? ¿O fue pasado? Fue en el pasado, claro. Contó una historia del pasado. O sea, él está contando esto desde que ya pasó. Y ya. Entonces, tenemos esto. Te lo leo en voz alta. El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por unos turistas, sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida de una forma muy divertida, toda de rojo y su cabeza cubierta, como si no quisiera que la vean. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque sin pedir permiso a nadie. Quizá ni se le ocurrió que estas flores no le pertenecían. Naturalmente me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que ella me contestó, cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita, con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De repente, sin ningún remordimiento, mató a un mosquito que volaba libremente, pues también el bosque era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué, me abrió la puerta una simpática viejita. Le expliqué la situación y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio donde yo estaba acostado, vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a hacerme antipática. Antipáticas pesadas. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban para verla mejor. Pero su segundo insulto sí me encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes. Y esa niña hizo un comentario completamente grosero. Sé que debía haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que eran así de grande para comerla mejor. Y aquí viene lo que te decía. Ahora,
piensen ustedes. Ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe. Pero esa niña empezó a correr por toda la habitación gritando. Y yo corría detrás de ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité. Pero fue mucho peor. La niña gritó aún más. De repente, la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría un peligro, así que salté por la ventana y escapé. Me gustaría decirles que este es el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. La abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz de que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo empezó a evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida de forma tan rara, pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión. Ahora ustedes ya lo saben. Fíjate que si bien el narrador es un narrador protagonista, porque es el lobo el que está contando su historia, tiene comentarios en los que se va dirigiendo directamente a su lector. ¿Te fijas? Piensen ustedes, les puedo decir, ustedes ya lo saben. Todo eso es directamente, le está hablando directamente al lector. El narrador omnisciente, el que sabe todo, puede hacer exactamente esas mismas acotaciones. Como solamente, además de protagonista y narrador, solo el narrador, además de protagonista, puede decir esas palabras, ¿cierto? Algo así. El narrador, protagonista y el omnisciente igual. Recuerda que el omnisciente es el que sabe todo. Ya. Estoy volviendo al PowerPoint. ¿Se entendió mejor esto con el cuento? Sí. ¿Qué opinas de esa versión? ¿Te gustó? Sí, entretenido. Entretenida. Es interesante porque cambia como completamente la postura a la que nosotros conocíamos de la Caperucita Roja, ¿cierto? Sí. Después volvamos a trabajar con ese cuento, pero yo creo que mañana. Hoy día vamos a tratar 11:49, tantas diapositivas tiene esto. No era tanto, me había asustado, creí que era mucho más. Entonces, además de eso, teníamos acá los personajes que ya los habíamos mencionado, que era el narrador protagonista. O sea, el personaje, está el protagonista, que es el personaje principal de quien se está contando la historia. Por lo general tiene un antagonista que es su contrario, ya que por lo general es como la princesa y la bruja, por ejemplo. Sería el protagonista, sería el lobo, y el antagonista sería tenía polera roja. ¿Cómo se llama la roja? ¿La chica roja? ¿Cómo? Que después que leímos el cuento, el protagonista sería el lobo y el antagonista sería la niña. Exactamente, súper bien. En esta versión, la que leímos hoy, es
protagonista es el lobo y el antagonista es la niña. En la versión clásica de la Caperucita Roja sería al revés. Que el protagonista es la niña, porque están contando la historia de la niña, y el antagonista es el lobo porque el lobo era el malo. Ahora, no siempre el antagonista es el malo, hay veces que el protagonista es el malo. Ya, pero siempre es el lado bueno con el lado malo. Pero el tema sería el lobo o sería la empresa de... En esta versión, en el que leímos ahora, sí era el lobo. Exactamente era la versión con la historia del lobo. El personaje secundario son los personajes como los extras. Ya, por ejemplo, la abuelita, el cazador. Esos son personajes secundarios porque no tienen mayor explicación en la historia. Solo están ahí para ayudar a que los hechos pasen. Y los comparsas, que son como los extras, son meros elementos presenciales. O sea, elementos presenciales extra. ¿Podría ser la flor? Las flores, claro. El mosquito también. ¿Viste que habló del mosquito de que lo había matado? Y que también le explicaba que vivía ahí, era parte del... Sí. Así que bien, muy bien. A mí no se me había ocurrido. Me felicito. Ya, y tenemos la caracterización directa o indirecta. La directa sería como la caracterización literal, que explica cómo es el personaje textual. Ya que es el ejemplo que hemos hecho casi todo el tiempo. Explica que como son, es alta, bajo, tiene 20 y tantos años, el color de su pelo, su forma de ser. Él siempre estaba enojado, por ejemplo. Y la caracterización indirecta es, por ejemplo, que lo muestran como una persona muy enojada, así como una persona mala, pero van mostrando cómo cuida a su familia, cómo ayuda a su hermana chica, cómo ayuda a su mamá que está enferma, que trabaja, que se esfuerza, pese a que tiene ese look o esa parada de niño malo. Y si lo utilizamos en el cuento sería que el lobo quería educar a la niña y la niña tenía comportamiento de mal educado. Exactamente. Ya, eso sería como caracterización indirecta. ¿Por qué? Porque con las acciones del lobo se explica que el lobo solamente quería cuidar su casa y quería enseñarle a la niña que tiene que cuidar el medio ambiente. Y tiene que cuidar a los animalitos y tiene que cuidar las flores. Entonces, en realidad el lobo no era malo, solo estaba cuidando su casa. Eso sería caracterización indirecta. La caracterización directa sería como explica que era la niña. Era una niña pequeña, era bonita, andaba vestida de rojo con una capa para que se ocultara. Era maleducada, e incluso un poco pesada. Eso era la caracterización directa. Y la indirecta era por las acciones que se explicó que el lobo no era malo. ¿Se entiende? Sí. Súper. Ahora, los textos, como te dije, el texto narrativo sobre todo tiene muchas partes. Es el más sencillo de leer, pero en estructura tiene muchas partes. ¿Ya?
La otra parte, que es como casi la última que queda por definir, son los estilos. Los estilos es la forma en que está escrita la obra. O sea, tenemos el directo, el estilo directo, que son las palabras de los personajes, o sea, conversaciones de los personajes. El indirecto, que es el narrador contando y el narrador explicando lo que pasaba y lo que decía. El estilo de indirecto es como cuando alguna vez, no sé si has visto con alguna amiga, algún amigo, que están contando un chisme o un cagüín, una historia, y empiezan. Y él le dijo, y ella le dijo, y él le dijo de vuelta, y ella le dijo qué, entonces pasó esto, y él le dijo esto de nuevo. ¿Te ha pasado alguna vez en conversación con amigos? Sí. Ya, eso sería el estilo indirecto. Porque otra persona está explicando lo que dijo el otro. El directo sería como la conversación típica, así como nosotros ahora. Ya dijo, sí, Claudia, 2 puntos. El estilo directo es como la conversación que estamos teniendo ahora. Y el indirecto libre es la mezcla de ambos. Y bueno, finalmente es que estaba leyendo eso, perdón. El monólogo es cuando yo hablo solo. Es como hablar conmigo mismo. Ay, es que no sé qué hacer, pero ¿qué hago ahora? Es que estoy muy complicada. ¿Voy a la capacitación o no voy a la capacitación? Ay, es que me da tanta flojera ir a esa capacitación. Ese es el monólogo, cuando habla consigo mismo. ¿Ya se entienden estas? ¿Más o menos? Sí, se entiende. Ya, igual después recuerda que siempre los vamos a ir viendo después en texto. Estilo de indirecto sería como más implícito, ¿no? Como quería inferir qué está diciendo la palabra mediante lo que están diciendo. Más que inferir, es cuando yo estoy contando lo que otra persona dijo. Por ejemplo, hoy día estaba en clase, le cuento a mi papá. Estaba en clases con Gia y Gia me preguntó si el estilo indirecto era como una inferencia. Y yo le dije que no, que era como si yo estuviera explicando tal cosa, lo que dijo otra persona. Lo que acabo de hacer es el estilo indirecto, que yo repito las palabras que usó otra persona. Ya, pero ahí no es que haya una inferencia en ello, sino que simplemente yo estoy contando lo que dijo otra persona que no soy yo. ¿Ahí sí? ¿Mejor? Sí. Ya, bacán. Y el tema del tiempo es más o menos lo que habíamos hablado en el antes, durante y después de la lectura, pero con el tiempo. Ya tenemos 2 tiempos, tiempo histórico o externo y tiempo interno. El tiempo externo o histórico es, por ejemplo, en qué año se
está ambientado la obra. Por ejemplo, Boku, si no me equivoco, esto era un año 2000, voy a ponerle 2050, no me acuerdo en qué año estaba exactamente, pero era un tiempo futuro, casi que posapocalíptico. ¿Cierto? Sí. Déjame. La estoy buscándolo. Déjame ver, debería salir en alguna parte. ¿En qué año? Me acuerdo que hablaba de que era un futuro, pero no me acuerdo exactamente cómo, a qué fecha se refería. ¿Ya? Y el tiempo interno, o sea, recuerda que ahí era la ambientación, a qué año o en qué época están pasando los hechos. Ya, en Boku, la primera temporada, recuerdas que decía el primer capítulo, que esto, desde después de cierto año, las personas empezaron a tener superpoderes y todos nacían con superpoderes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí explicaban eso de la época, en qué época estaba pasando. Y el tiempo interno es el momento en el que está contando la historia. O sea, día-noche siguiente, Navidad, estamos en Navidad y cuentan los hechos que pasaron en la Navidad y el día siguiente de la Navidad. Son el momento en el que está pasando la acción. ¿Se entiende ahí? ¿El tiempo interno? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, hasta el momento sí. Ya. Igual sabes que después los vamos a volver a repasar y todo. Ya. Y el espacio es el lugar donde se están desarrollando los hechos. En el caso de Boku están en Japón, en la UA, en la escuela UA, etcétera, etcétera. Ya, todos esos son los espacios. Ay, no, era para el otro lado. Oye, esto el destinatario y narratario es un poco más complicado. El destinatario es a quien le dirige la obra el autor. Y el narratario Destinatario sería como el destino de su algo obra. así. ¿Cuál es su destino? ¿Como cuál es su lugar que se produce? Oh. Más que eso es hacia quién va dirigido. O sea, el autor escribió esta obra para jóvenes de 15 años. Ah, ya. Ya ese es el destinatario. ¿Como su objetivo? Claro, a la persona objetiva, a la persona hacia a la que se le escribió o para quién se escribió. Y el narratario es parecido al destinatario, pero va dentro de la obra. Ya está un poquito más difícil de entender. A mí, de hecho, igual me costó mucho entenderlo. Ya que es como a quién le está con... Pese a que, por ejemplo, en el cuento de la Caperucita, si bien estaba dirigido a nosotros como público,
El ahora piensen ustedes va dirigido a un lector interno, por ejemplo. A alguien dentro de la obra. Y eso se llama narratario. Ya, pero eso no se va a trabajar mucho, así que no es necesario así como entenderlo tan bien. Ya. ¿Ya? Ya. Algo que todavía no te quede muy claro, que quieras como repasar antes de cerrar la clase de hoy. No, si es que tengo dudas, ¿lo puedo preguntar en WhatsApp? Sí, por supuesto. Tú sabes que sí. Hasta el momento no. Cuando Ya. vuelvo a repasar lo que capaz sí. Se puede preguntar en el WhatsApp. Ya. Cualquier cosa, igual